Bien, chicos, empezamos nuestra sesión, ¿correcto? ¿Cómo están con todos? Bien, bien, chicos, empezamos. Correcto, chicos, ¿cómo están con todos? Bien, empezamos entonces. Atentos, por Sorteo, favor. sorteo. Este mes de abril queremos premiarte por... Tenemos grandes premios para ti. Puedes ganar becas, medias becas, una batidora, una plancha, una licuadora, una hervidora, una cafetera, una olla rosera y hasta un microondas. Participar es súper fácil. Uno, matricúlate o paga tu pensión del mes de abril. Toma un mensaje o una foto con tu mamá etiquetando el colegio Sano. Tienes clases hasta el 30 de abril. No te quedes fuera. Participa y gana con el colegio. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado un poco, pues, del sorteo que se va a realizar, ¿no es cierto? Ya este 7 de mayo, chicos, ya aprovechar, ¿no es cierto?, esta oportunidad para por ahí tal vez poder hacer ganadores de algunos de los premios ahí señalados, ¿no? Ya, correcto, muy bien. Muy bien, chicos, entonces avanzamos con el tema que nos aborda el día de hoy, ya que es el Imperio de los Persas. Ya estamos en la cuarta semana, sí, chicos, dentro del segundo bimestre, ¿ya? ¿Correcto? Ya, muy bien. Correcto, chicos. Ojo, acá es el segundo, sí, segundo bimestre, ¿correcto? Muy bien, entonces avanzamos, chicos. Atentos, por favor. Esta es la historia del Imperio Persa. Fundado en el siglo VI antes de Cristo por Ciro el Grande, se convirtió en uno de los más grandes de la historia. Ciro unificó tribus persas y conquistó grandes territorios, desde Asia Central hasta Egipto y Mesopotamia. Organización, creando una red de carreteras y un sistema postal. Tras su muerte, Darío I expandió aún más el imperio, implementando reformas administrativas y creando una moneda estándar. Durante su reinado, el imperio persa alcanzó su máximo esplendor, pero sus guerras con Grecia, como las batallas de Maratón y Salamina, marcaron su declive. Finalmente, en el 330 a.C., Alejandro Magno derrotó al último rey persa, Darío III, marcando el fin del imperio persa. A pesar de su caída, su influencia perduró, dejando un legado cultural que aún resuena hoy. Muy bien, chicos, ya ahí tenemos, ¿no?, algunos datos importantes, pues, de este imperio inicial, ¿no es cierto? El imperio de los persas, ya, correcto. Muy bien, chicos, muy bien, correcto. ¿Alguna opinión de parte de ustedes en relación al video que hemos podido apreciar? Ya alguien por ahí que desea señalar algo, ¿no? Por ahí posiblemente, ¿no? Sería válido, chicos. Correcto,
¿Cómo están con los que se van presentando? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Entonces, avanzamos, chicos. Si no hay ningún tipo de comentario al respecto, sí, vamos avanzando. Ya, correcto. En el transcurso de la clase, si alguien desea dar su punto de vista, su intervención es válida, chicos, lo pueden hacer, ¿ya? Esta es la Muy bien. Chicos, ahí estamos visualizando la ubicación territorial o geográfica o la ubicación diversas. Ya, ahí estamos. ¿No? Correcto. Muy bien, chicos. Muy bien, entonces avanzamos. Ya, avanzamos. Ahí podemos visualizar, ¿no es cierto?, en este mapa todo. Ya ahí estamos visualizando, ¿sí? Ahí visualizamos que colinda con el Mar Negro, ¿no? Ya, con el Mar Caspio, ¿no es cierto?, con el Golfo Pérsico, con India, con el Mar Mediterráneo, ¿no? Ya, con Arabia, ¿correcto? Muy bien. Ya, entonces dice, el imperio de los persas, chicos, va a ser fundado por Ciro el Grande. O sea, antes de ello, no vamos a hablar todavía del imperio persa. Fundado por Cristo. Ya, chicos, ¿no? En este tiempo. Ya, correcto. Va a permitir, ¿no es cierto?, unificar ya parte de Oriente Bajo, ya con las dinastías, ¿no?, alquemita, caracterizada por la gran tolerancia, ojo, palabra clave, una cultura que va a tener gran tolerancia, ya, y excelente administración, ¿no?, en relación a las sátrapas, que van a ser una especie de provincias, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Una gran infraestructura que va a alcanzar gran apogeo durante Darío I, ¿ya? ¿Sí? Antes de ser conquistado por Alejandro Magno, ¿sí? En el año 330 antes de Cristo, ¿ya, chicos? Muy bien. Y ahí tenemos un poco en relación a la, ¿no?, a la definición, pues, del imperio de los persas, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, su ubicación geográfica. Por el norte, chicos, ya va a colindar con el mar Caspio, ¿correcto? Ya por acá, ¿no es cierto? También con el mar Negro, ¿no? Correcto. Por el sur, chicos, ¿no?, con el Golfo Pérsico. Por esta parte de acá observamos, ¿no es cierto?, el Golfo Pérsico en la parte inferior. Ya por el este, con las montañas de la India. Ya, muy bien. Correcto, no se logra visualizar, bueno, en la imagen. Y por el oeste, con las montañas de Asiria, ¿no? Ya, las montañas de Asiria. Correcto, de igual manera no se puede visualizar, ¿no?, en la imagen. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Muy bien, entonces ahí observamos, ¿no es cierto?, ya los pueblos que van a estar, sí, en esta parte, sí, de el Medio Oriente principalmente, ¿no? Ya, muy bien. Dice, en este caso, chicos, va a estar ubicado, ¿no? Los persas van a estar ubicados en la meseta iraní, ¿no? Ya el imperio persas se va a consolidar con el territorio hoy ocupado, chicos, por Irán. El conflicto que se estuvo desarrollando en el Medio Oriente, ¿no?, con Irán, y es una región privilegiada por abundantes recursos minerales, como hierro y mármol, ¿ya? ¿Sí, correcto? A su vez, su ubicación geográfica no solo pues otorgó defensas naturales, ¿ya?, sino también funcionamiento ya, fuerte en relación que fue, ¿no es cierto?, un puente comercial definitivo, ¿ya?, entre Asia, África y Europa. Ya, o sea, va a ser un puente estratégico, ¿no es cierto? Ya en ese contexto, ¿correcto? Muy bien, chicos, ya, muy bien.
Sí, ahí visualizamos, ¿no es cierto?, el origen, sí, del imperio de los persas, o llamado también Aquemenidas, ¿sí? Correcto. Tenemos tres estadios, ya, tres periodos, ¿no es cierto?, en la cual pues se van a ir desarrollando de forma paulatina, ¿no? El primer periodo, chicos, es el escenario de los pueblos, ¿no?, iranios, ya, bien. Estas tribus van, ¿no? ¿No es cierto?, nómades indoeuropeos, es decir, chicos, se van a dedicar pues al pastoreo, ¿no? Ya la crianza de animales, ¿no? Principalmente el caballo, ¿no? Ya las ovejas, el vacuno, ya que van a desarrollar en ese tiempo, en ese momento, ¿no? Ya, muy bien, correcto. Ahí tenemos, ¿no?, algunos de los pueblos, ya, principales en ese tiempo, ¿sí? Ahí tenemos los medos en el norte y los persas en el sur, chicos, ¿ya? La parte norte va a estar, ¿no?, ya la presencia de los medos, que es una especie de provincia en ese tiempo, ¿no? Y los persas en la parte sur, ¿ya? Muy bien, correcto. Y en el año de 550, Ciro el Grande, chicos, ya, Ciro el Grande, este personaje importante, ¿no es cierto? Ya, que va a permitir en cierta forma, pues, la unificación, ya, la unificación, ¿no es cierto? ¿De qué pueblos, chicos? De estos dos pueblos, ¿no? Ya, la parte norte y la parte sur. Los medos y los persas, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Ahí vemos, ¿no es cierto?, el ascenso de Ciro el Grande, ya va a ser el primer rey persa, el unificador, ¿no es cierto? Ya, de estos dos divisiones territoriales que anteriormente había entre los medos y los persas, Ciro el Grande es quien va a consolidar, ¿no? Sí, y unificar este imperio en uno solo, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, dice la rebelión contra los medos, ¿no? Bien, y va a permitir, chicos, la unificación, la victoria y la unificación, ¿no? Va a nacer así el imperio persa o el imperio, ¿no?, aquemérida, ¿sí? Muy bien. Este personaje de Ciro el Grande, chicos, va a tener algunas características. Ya es considerado, por un lado, el unificador del imperio, ¿ya? Sí, va a ser considerado como el unificador del imperio, ¿correcto? Muy bien. A su vez, ya, muy bien. A su vez de ser considerado como unificador, chicos, ya, también va a desarrollar la tolerancia religiosa, ya, o sea, es una virtud importante, ¿no? La tolerancia religiosa. Chicos, muy bien, por acá nos dice Débora, profesor, ¿cómo hago para poder copiar? Si tienen, chicos, hay un cuadernito, sería importante que ustedes pueden estar anotando ¿no?, algunos puntos importantes. Sí, es importante, ojo, que nuestro, digamos así, ¿no?, la retención, la memoria a corto plazo, pues, no es pasajera. Es necesario fijar, ¿no es cierto?, algunos conceptos a largo plazo. Entonces, sería importante, chicos, que ustedes pueden tener un cuadernito, un blogcito, ¿no?, para poder estar anotando algunos puntos que consideren necesarios o importantes, ¿ya, chicos? Ya, muy bien. ¿Qué más visualizamos, chicos? Ahí se va a desarrollar la administración centralizada, ¿no? Ya, muy bien. Después de este periodo, chicos, podemos visualizar, ¿no?, la expansión del imperio. Se va a dar la expansión del imperio, ¿no? Correcto. Y ahí vemos la expansión del imperio, ¿no? Tenemos a Lidia, ¿sí? Sí, en el año 547, ¿correcto? Muy bien, a ver, un momento. Muy bien, chicos. Ya. Ahí tenemos a Lidia 547, ¿no? Que va a derrotar, en este caso, al rey Creso, ¿ya? Y el ascenso, chicos, en el mar Egeo. Ya ahí vemos, poco a poco se va a ir, pues, expandiendo, ¿no?,
geográfica y territorialmente, ¿no es cierto? Este imperio inicial, ¿no? Es uno de los imperios, ¿no? Importantes de la antigüedad, ¿ya? Muy bien. Ahí va a conquistar, por ejemplo, Babilonia, ¿no? En el año 536, 39, perdón, ¿no? Va a conquistar Babilonia, correcto. Ya, y en ese tiempo, chicos, vamos a visualizar, pues, ¿no? O se va a plantear la libertad de los pueblos, ya el retorno del exilio de los judíos, ¿no es cierto? Va a ser también un aspecto importante en ese tiempo, ¿no? Ya. Ahí visualizamos que la capital de ese imperio de los persas, o llamado también Aquemenidas, chicos, va a ser, ¿no? Persépolis, ya va a ser la capital, ¿no es cierto? Ya, correcto. Va a tener gran territorio en Asia Menor y en Oriente y en Medio Oriente principalmente, ¿no? Ya, muy bien, correcto, chicos. Ahí vemos la evolución de este imperio. Muy bien. Como de forma paulatina va a ir, pues, ¿no? Desarrollándose, ya, como estábamos hablando en el PPT anterior, ¿sí? De forma paulatina, pues va a ir expandiéndose, desarrollándose, consolidándose, ¿no? Ya. El primer imperio aquemenida, ¿no? 550 hasta los 330 antes de Cristo, ¿no? Hito principal, chicos, en este periodo, ya, en este periodo, ¿no? Sí, va a ser, pues, se va a permitir la conexión entre Asia, África y Europa, ¿no? Va a ser un aspecto importante, ¿ya? Va a ser usado como un puente comercial, como estábamos hablando anteriormente, ¿no? ¿Ya? A su vez, chicos, va a permitir, pues, la administración, se van a crear las satrapías o las sátrapas, ¿no? Satrapías, ¿ya? Y el camino real para mantener el control. Las satrapías, chicos, van a ser una especie de provincias, ¿no? Ya en todo, pues, el imperio de los persas se van a crear, ¿correcto? Ya para poder tener una mejor administración territorial, ¿ya? A su vez, chicos, ya se van a tener, pues, o crear una especie de camino real, ¿ya? Para, pues, mantener un mayor control, mayor vigilancia y poder desarrollar también, ¿no es cierto? Ya el comercio en estos territorios. ¿Sí? Muy bien. Correcto. Ya. Bien. El fin de este periodo, chicos, ya el fin de este periodo va a ser cuando va a llegar Alejandro Magno, ¿no? Ya. Y va a derrotar al último, bueno, al rey Darío III, ya, al rey Darío III, ya, quemando, ¿sí? Este personaje, ¿no? Alejandro Magno, la capital, ¿no? Ya, Persépolis, ¿sí? Imagínense, ¿no? Llega, va a hacer destrozo, etcétera, etcétera, y va a quemar la capital, ¿no? Ya, Persépolis, Alejandro Magno, ¿correcto? Muy bien. Después de ello, chicos, ojo, Alejandro Magno era helénico, ya cuando hablamos de helénico, pues hablamos de los griegos, ¿no? ¿Correcto? Ya se va a dar inicio a un periodo distinto, ¿no? El periodo helénico, ya, y parto. Sí, ahí tenemos, ¿no? El desarrollo 247 hasta los 224 después de Cristo. Ojo, 247 antes de Cristo hasta los 224 después de Cristo. ¿Y chicos? Muy bien, correcto. Se va a caracterizar porque van a ser maestros de la caballería, el arco, ya van a ser famosos, pues, por esta, ¿no? Por esa característica, ¿sí? Famosos por el disparo, ¿no? Ya, ¿sí? Van a tener una cualidad importante en acertar, ¿no es cierto? Ya, una certeza, ¿no? Bien compacta, ya, correcto. ¿Qué más visualizamos, chicos? A su vez, en este periodo ya se va a desarrollar algunos conflictos, ¿no? Fueron, pues, el dolor de cabeza de este imperio, ¿no? Ya el conflicto que se va a realizar, chicos, va a ser pues con el Imperio Romano, ¿no? Sí, en este caso, pues defendiendo la expansión hacia el este, ¿no? Correcto. Se señalaba que estos, ¿no? Los soldados o los militares ya persas, ¿no? Van a ser, digamos así, casi invencibles en su momento, ¿no?
ya tenían un ejército exclusivo de ataque, ya que era más o menos aproximado en 10.000 hombres, ya, y eran temidos en la antigüedad, ya que se entendía que ninguno de esa cantidad, pues, ¿no? Mermaba, o sea, continuaba, ¿no? Ya de forma simétrica en relación a esa cantidad. Es decir, alguien fallecía, automáticamente ingresaba, ¿no? O sea, esa misma cantidad de hombres permanecía y era un, digamos así, un ejército muy poderoso en ese momento, ¿no? Ya, y era temido también, ¿no? Ya en la antigüedad. Muy bien, chicos, correcto. Ya, ahí estamos visualizando, ¿no es cierto? El conflicto que se va a realizar con los romanos, como estábamos señalando, ya que va a generar ciertas dificultades para el imperio romano, ¿no? Muy bien. Después de eso, chicos, va a surgir otro imperio, ¿no? Dentro del imperio aquemenita o dentro del imperio de los persas, ya que son ya la Sasadia, ¿sí? Tenemos ahí, pues, ¿no es cierto? Todo el tiempo, la antigüedad, ¿no? 224 después de Cristo hasta los 651 después de Cristo, ¿ya? Ahí va a surgir también, chicos, otro aspecto importante. Se va a dar la consolidación de una religión importante en esa época, ¿no? El zoroastrismo, ¿ya? Sí, que se va a convertir, pues, en una religión oficial de este estado, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, va a haber un aporte importante, ya que eso va a estar presente, pues, en el arte, en la música, en la filosofía, ¿no? Que se va a desarrollar en ese momento. ¿Ya? Ya que va a facilitar, pues, ya la conquista por parte de los musulmanes, ¿no? En el año, o en el siglo, ¿no? 7. ¿Sí? Cuando hablamos del siglo 7, chicos, ¿no? Hablamos de, en este caso, ¿no es cierto? 400, no, 600, ¿no es cierto? Antes, en los años 600, ¿ya? Después de Cristo, ¿no? Muy bien. Ahí nos señala, aunque el Islam, ¿no? Cambió, pues, la religión, la estructura cultural persa se convirtió, pues, ¿no? Ya, y pudo, y ha podido sobrevivir, ¿no es cierto? Hasta la actualidad, ¿ya, chicos? ¿Sí? Muy. Ahí vemos la caída, ¿no? De este imperio, ¿no? Ya, como estábamos señalando, chicos, se va a hacer de forma paulatina, hay que entender, ¿correcto? Ya, muy bien, correcto. Vamos a ver algunos factores, ya, principales, ¿no? Sí, ya un factor de la crisis, ¿no? Va a ser un factor interno, ya. En este caso, pues, el asesinato, conspiraciones, reyes envenenados, ya, que va a ser, pues, en el común denominador, chicos, en todos los imperios, ¿no? En estos tiempos, ¿no? En el periodo de la antigüedad, ¿ya? Los conflictos o la crisis interna o las guerras internas van a conllevar, pues, a la destrucción de estos imperios, ¿no? Sí, en estos tiempos, ¿ya? Y no va a ser, ¿no? La diferencia, y vamos a encontrar, ¿no es cierto?, algunas situaciones que se van a presentar, ¿no? En ese tiempo, chicos. ¿Correcto? Muy bien. Me confirman, por favor, si se está proyectando el PPT. Ya, sí, por favor. ¿Me confirman, chicos? ¿Se visualiza el PPT? Por favor. Muy bien, gracias. Ya, para que no haya problemas ahí, ya. Muy bien. Bien, a su vez, chicos, va a haber, ¿no? Ciertas debilidades por las satrapías, lo que estábamos señalando, ¿no es cierto? Que son una especie de provincias. Ya va a haber algunos conflictos, ¿no? Sí, algunas sátrapas, ¿no? Que van a ser los gobernantes de estas satrapías, van a actuar como reyes, ¿no? Van a actuar como países o como naciones independientes, etcétera. ¿Ya? Y el ejército, bueno, ¿cierto? Sí, va a tener que actuar en relación a ello, ¿no? Y va a cometer algunos, ya, cobros o abusos, ¿no? Sí,
se va a presentar también en consecuencia, chicos, cierta debilidad, ¿no? Correcto. Muy bien, también a su vez, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Algunas inflaciones y altos impuestos, ¿no? Ya se van a imponer, pues, algunas cargas importantes, ¿no? En relación a la carga fiscal para poder obtener, ¿no es cierto? Ya, recaudación, ya, y con eso, pues, conllevar el avance, pero ya eso va a generar, pues, algunas dificultades, ¿no? Importantes en ese contexto, ¿ya? Muy bien. Ahí vemos, chicos, el golpe de gracia, ¿no? La llegada, pues, de Alejandro Magno, ¿ya? Ahí vemos la traición, ¿no es cierto? Ya Darío III va a ser asesinado, ya por su propio sátrapa, ¿sí? Ya. Y en ese contexto, chicos, Alejandro, ¿no? Ya va a ejecutar al traidor, ¿no? ¿Sí? Ya, o sea, vemos ahí, ¿no? Muchos conflictos, ya, sí, vamos a observar, como estábamos indicando, ¿no? Ya, Darío III, ¿no? Ya, va a ser, va a ser vendido o traicionado, ¿no es cierto?, con su sátrapa, llamado Besos, ¿no? Ya, y Alejandro Magno, ya, también va a ejecutar a este traidor, porque, ¿no? Se entendía que no iba a ser, pues, ¿no? Una persona importante, ¿sí? Ya no iba, más al contrario, iba a generar dificultades, ¿no? Y de igual manera va a ejecutar a ese traidor en ese momento, ¿no? ¿Ya? Y después de ello, como estamos señalando, chicos, va a destruir, ¿no es cierto? La capital, pues, ¿no? Alejandro Magno, ¿ya? Va a quemar principalmente, ¿no? Persépolis, ¿ya? De esa forma, pues, es oficialmente ¿no? Se va a borrar este gran imperio, ¿no? En ese momento, ya, chicos, en ese tiempo, ¿ya? ¿Correcto? A su vez vemos algunos otros factores, ¿sí? Para la caída de este imperio, por ejemplo, el agotamiento por las guerras, ¿no? Los persas, ya, y el imperio, ¿no? Bizantino, pues de Roma de Oriente pasaron décadas en una guerra fatal, ¿no? Quedando ambos bandos, chicos, ¿no? En una derrota con los ejércitos diezmados, ¿no? Ya va a ser también un factor importante, ¿no? Que va a usar, pues, Alejandro Magno, ¿no? A su vez, chicos, las pestes y los desastres, también las epidemias, ¿no es cierto? Ya que van a permitir, pues, ¿no? Que mucha de la población pueda perecer, ¿no? Pueda fallecer, ¿no? Y por último, algunas, ¿no? Conflictos. Ahí vemos, chicos, cómo va a ser su organización, ya la organización política, social, ¿sí? Correcto, en ese tiempo, en ese momento. Ya, muy bien. Un momento, por favor. Muy bien, chicos. Correcto. Y ahí vemos cómo va a ser la organización política, ¿no es cierto? El rey de reyes. Y ahí vemos, ¿no? El rey ya principal en ese momento, ¿no? Ya. Sí, el rey va a estar representado, chicos. A ver, un momento por acá. Va a ser representado por la denominación, ¿no? Shana Shan, ya que va a significar el rey de reyes, ¿no? Sí, ya que va a ser pues el dios principal. Ojo, entender que en ese momento, chicos, el Estado, ya igual que los demás pueblos, ¿no? De la antigüedad van a ser pues estados teocráticos, ¿sí? Muy bien. Ya se entendía que tenía pues, ¿no es cierto? Ya poder, ¿no? Ya va a estar pues gobernado por los sátrapas, ya, los sátrapas, ¿no es cierto? Que va a ser pues gobernador principal de las provincias, ¿no? Sí, su objetivo principal, chicos, era la recaudación de impuestos, ¿no? Ya, la recaudación de impuestos, ¿correcto?
A su vez, no había otro personaje importante que era el secretario real, ya, el secretario real, ¿no es cierto? Se va a encargar de supervisar a los sátrapas, ya, se va a encargar, chicos, ¿no? El secretario real de supervisar a los sátrapas, ¿no? Sí, es decir, a ver, correcto, está actuando bien y si está actuando mal, correcto, está haciendo un buen informe de la recaudación de impuestos, está enriqueciéndose, etcétera, ¿no? Va a rendir un informe, ¿no? Este secretario real ya al rey en relación a los distintos sátrapas de distintas provincias, pues, ¿no? Que había, ¿ya? Sí, entonces, otro personaje importante en relación, pues, a la organización política, ¿no? Ya, a su vez, no vamos a observar también el general, chicos, de guarnición, ¿no? Ya va a ser, pues, una especie de comandante de las tropas provinciales, ¿ya? Sí, cada una de estas satrapías, chicos, tenían cierta independencia, ¿no? Sí, ya, muy bien. Y por último, el ojo y oído de los reyes, ya que van a ser conocidos como los inspectores imperiales, ¿no? Sí, estos personajes, pues, viajaban de incógnito, ¿no? Ya no se sabía su presencia, ¿no? Podían visualizar distintas acciones, tal vez, ¿no? Algún levantamiento, ¿sí? Alguna conspiración contra el imperio, ¿no? Contra el rey, ¿correcto? Ellos iban informando, ¿no? ¿Ya? Parecido a lo que existía acá en nuestro contexto, chicos, a los Tucubilcoj, ¿no? ¿Ya? Una especie de servicio de inteligencia en la antigüedad. Iban viendo, ¿no? Cuáles eran, pues, las acciones que estaban desarrollando, si había algún tipo de sublevación, si se estaba contento, ¿no? Los sátrapas o las provincias, ¿no? Sí, eso iban informando, ¿no? ¿Ya? Muy bien, correcto. Importante, chicos, entonces, ¿ya? Dato clave nos va a indicar, ¿no? Va a haber un camino real persa, ¿sí? Ya que permitía pues llegar desde un punto hasta otro, ya en solo 7 días, chicos, ya usando un sistema de postas, ¿no? Ya, o sea, puntos claves en la cual pues, ¿no? Permitían, era una especie de caminos, ¿no? Reales que permitían el acceso, ¿no? Ya, y podían llevar información, ¿no? Pertinente o necesario, ¿no? De un lugar a otro, ¿ya? Muy bien. Ahí observamos cómo era la organización social, ¿ya? Correcto, anteriormente habíamos señalado la organización política, correcto. Ahora observamos la organización social, ¿ya? Ahí observamos, ¿no? En primer orden, chicos, ¿ya? La familia real, ¿sí? La familia real, correcto. La nobleza, ¿ya? Los sacerdotes, correcto. La burocracia, los esclavos, ¿no? Al final, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. La familia real que va a estar conformada, pues, ¿no es cierto?, por el rey, ¿ya? A su vez por sus esposas, ¿ya? Sí, sus hijos, sus parientes más cercanos, ¿no es cierto? Ellos vivían, chicos, en Persépolis, ya que era principalmente la capital, pues, ¿no? Ya de los persas. A su vez también, ya, sí, otro grupo social era la nobleza, que van a ser pues las familias, ¿no? Aristocráticas, ¿no? Poderosas, ricas, ¿no? En ese momento, ya que va a estar conformada, chicos, por los 7 tribus persas, ¿no? Van a ser los 7 tribus iniciales, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Que van a ocupar, ¿no es cierto?, cargos importantes, ¿no? En las sátrapas o los satrapías, ¿no? Ya, altos mandos, ¿no es cierto? Ya, sí, dentro de la organización burocrática, ¿no? Ya en los persas principalmente, ¿ya? Muy bien, correcto. Después de ellos, chicos, tenemos a los sacerdotes o los magos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ellos van a ser encargados, ¿sí? De realizar actividades, ¿no? Religiosas, ¿ya? Algunos rituales, ¿ya? Para congraciarse con ¿no? Con el zoroastrismo, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Después de eso, chicos, vamos a tener a la burocracia, los comerciantes, ¿no? Ya es una especie de clase media también en esa época. Ya van a ser, hasta acá, chicos, van a pertenecer, ¿no es cierto? Ya, bueno, hasta la burocracia, ¿correcto? Van a pertenecer a la clase dominante, ¿no?
muy bien, ya. La burocracia pues se va a encargar de la cuestión administrativa, ¿no? Sí, ya de esos pueblos, ver pues, no sé, cómo se estaban desarrollando, habían dificultades, ¿no es cierto? Dentro de esos sátrapas, ya el gobernante, ¿no? Ya los sátrapas dentro de esas provincias, pero a su vez también necesitaban pues una especie de burocracias encargada de distintas actividades, ¿no? Ya, muy bien. Después de ello estaban los comerciantes, ¿no? Ya los mercaderes, ¿sí? Los que llevaban pues producto, ¿no? De Asia, ¿no? De Medio Oriente, ya, correcto, Europa, etcétera. Ya, ellos van a ser también importantes en ese momento, ¿no? Muy bien. Ya antes de los esclavos, chicos, van a estar los campesinos, los artesanos también, ¿no? Sí, va a ser pues esos últimos, los comerciantes, los campesinos, los artesanos y los esclavos, chicos, van a pertenecer pues dentro de la clase dominada, ¿ya? ¿Sí? Los campesinos y los artesanos, chicos, que va a ser la mayoría de la población, van a ser personas libres, ¿ya? Sí, van a ser libertos, ¿no es cierto? Solamente van a ser obligados a pagar tributo, ¿ya? Sí, a su vez, de trabajar en obras públicas, ¿no? Para el imperio. Muy bien. Y por último, chicos, ahí tenemos a los esclavos, ¿no es cierto? ¿Ya? Correcto. Muy bien. Estas personas ya van a ser privadas de toda libertad, ¿no? Sí, ya. Y va a ser en este caso, ¿no es cierto?, la base de la economía, ¿ya? Van a realizar, pues, actividades domésticas, ¿no es cierto? Ya. Y van a ser sometidas en relación, pues, ¿no?, a la invasión a otros pueblos. Y esa población sometida va a ser anexada como esclavos, ¿no? Muy bien. Ahí vemos cómo era la religión, ¿no es cierto? Lo que habíamos señalado, su principal dios, chicos, ¿ya? O la religión era el zoroastrismo, ¿ya? Y vemos algunos de sus principales dioses, ¿no es cierto? Dice, a diferencia de los griegos y los romanos, que tenían muchos dioses, ¿ya? Con formas humanas, ¿sí? ¿Ya? Sí, con formas humanas, ¿no es cierto? ¿Ya? Los persas ¿no? Siguieron a las enseñanzas del profeta Zaratustra, ¿no? ¿Ya? Su religión era dualista, ¿sí? El mundo de batalla entre el bien y el mal, ¿no? Ya esa lucha, esa pugna, ¿no? Indicaban ellos que, pues, ¿no? Se manifestaba en el mundo real, en el mundo físico, ¿no? Ya la mezcla del bien y del mal estaba presentes, ¿no? En el mundo real, ¿ya? Y nosotros como tales teníamos, ¿no? Como por ahí señalaban, ¿no es cierto? Ya San Agustín de Hipona, ya el libre albedrío de asumir entre obrar bien o obrar mal, ¿no? Ya, sí, nos habían dado ese don, esa facultad, ¿no? Del libre albedrío, ya a todos nosotros, para poder diferenciar, sí, y encaminarnos hacia un buen camino, ya, o obrar de mala forma, ya. Muy bien, y eso también, chicos, va a estar presentes, ¿no? En ese tiempo, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Ahí vemos algunos de los principales deidades, ¿no? Ahora, Mazda, ¿no? Que es el señor sabio, ¿ya? Es el dios del bien, es el dios de la luz y de la verdad, ¿no? ¿Sí? Que va a ser representado, chicos, con una especie de disco alado, ¿no? Acá estamos visualizando, ¿no? A ver, ¿dónde está mi puntero? Correcto, acá visualizamos, ¿no? A este dios principal, ¿no? Ya, ahora Mazda, ¿correcto? Después de ello también, chicos, tenemos, ¿no? Angra, ya, Mayu, ¿no? Ya que va a ser el espíritu del mal. Ahí vemos la dualidad, ¿no? Ya, el espíritu del mal, ¿no? La oscuridad y el engaño, ¿no? Adversario eterno de, ¿no? De ahora Mazda, ¿sí? Ahí vemos ya, ¿no? La dualidad siempre va a estar presente, ¿no? Ya, correcto. Ya, muy bien. Va a representar la oscuridad, el engaño, adversario, ¿no? De ahora Mazda, ¿no? Después de ello también, chicos, tenemos, ¿no? A Midra, ¿sí? El dios del sol, ¿ya? De los juramentos. Va a ser muy popular, chicos, entre los soldados, ¿no? En ese tiempo. ¿Ya? Correcto, también otra figura importante. ¿Ya? Después de ello también tenemos, ¿no? Anaita, ¿sí? Diosa del agua y de la fertilidad. ¿Ya? Diosa del agua y de la
fertilidad, ¿no es cierto? Entonces ahí apreciamos, chicos, distintos dioses, ¿no? Ya importantes en ese momento, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. En cuenta, ¿no? Que el zoroastrismo, chicos, ya va a influenciar directamente en el judaísmo, ya en el cristianismo, en Islam, ¿no? Ya nos va a traer la existencia del cielo y del infierno, ¿no? Ya ustedes saben, en el judaísmo, ¿no? O en el cristianismo principalmente, chicos, está presente esta figura, ¿no? Ya la existencia del bien y el mal, ¿no? Ya el concepto del juicio final también va a estar presente, ¿no? Ya, y eso va, chicos, va a ser como enseñanza o como tradición, ¿no? De esta religión, ya del zoroastrismo. Ya, a su vez también la figura del Mesías, del gran Salvador, ¿no? Ya, correcto, también va a estar presente, ¿no es cierto? Ya va a ser producto también de ese momento. ¿Ya? Y a su vez, lo que estábamos señalando, chicos, el libre albedrío, ¿no? ¿Ya? ¿No? Como les indicaba anteriormente, ¿no? En este caso, pues el cristianismo, ¿no? Va a coger, ¿no? Ya estos planteamientos, ¿sí? ¿No? En su momento, por ejemplo, fueron desarrollados por San Agustín de Hipona, ¿no? Ya ese libre albedrío, que es la capacidad para poder elegir, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? Ya, y Dios nos da esa facultad de la discreción, ya, para encaminarnos en uno de estos dos caminos, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ahí podemos apreciar, ¿no es cierto? Ya esas características principales, ¿no es cierto? En relación, pues, a la religión, ya, de los persas. Ya, muy bien. Correcto, chicos. Continuemos. Entonces, vamos a señalar algunos aportes culturales, ¿no? Y tecnológicos de ese momento, ¿no? Ya, muy bien. Vemos ahí la ingeniería y la arquitectura, ¿no? Vamos a observar, por ejemplo, ¿no? Los canats, ¿no? Que van a ser una especie de canales subterráneos, ¿no? Que van a transportar aguas, ¿ya? De zonas desérticas, ¿no? Sí, sin evaporación. Y todavía, chicos, en la actualidad son usadas, ¿no? Hoy día, ¿ya? Sí, ese sistema, ¿no? Sí, de ingeniería importante en ese momento, ¿no? Canales subterráneos para poder irrigar, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más observamos, chicos? También, ¿no? La administración y la economía, ¿ya? Vemos el correo imperial, ¿no es cierto? Un sistema de postal eficiente del mundo antiguo, ¿no? Ya los jinetes, ¿no? Van a cabalgar con caballos aproximadamente, ¿no? 25 kilómetros, llevando, pues, ¿no? Así información, mensajes, etcétera, ¿ya? ¿Correcto? Parecido a nuestro contexto, ¿no? Pero en nuestro contexto, chicos, no habían caballos, ¿no? Sino los chasquis, ¿sí? Parecido, ¿no? Haciendo una analogía, lo que pasaba también en nuestro contexto, ¿no? Ya, a su vez, chicos, vemos ahí algunos palacios importantes, ¿no? Palacios elevados, ¿no? Para demostrar el poder, ¿no? Y protegerse del calor. Ya en las zonas más altas, ¿no? De las ciudades se podían edificar, ¿no? Ya que esas zonas, pues, ya permitían un flujo, ¿no? Constante de viento, etcétera, y no permitían, pues, ¿no es cierto?, estar sofocados, ¿no? Como era en las zonas más bajas o de dentro de la llanura, ¿no? ¿Correcto? A su vez, chicos, la arquitectura de terrazas, ¿no? Ya la capital, pues, ceremonial con grandes plataformas, ¿no? Columnas colosales, ya, en la cual, pues, ¿no? Van a ser llevados muchos pueblos, ofrendas, ¿no? Ya, buscando la paz, ¿no? Muy bien. Y por último, chicos, ¿no? El paraíso, la jardinería también, ¿no? Ya, la palabra paraíso, chicos, ¿no? ¿No? Palabra paraíso, la palabra, ¿cierto? Ya, chicos, entonces, importante, ya, ellos en ese momento.
correcto. Muy bien, chicos, ya, hasta ahí algo que señalar, si alguna pregunta, alguna duda, ya. Si no, visualizamos un pequeño video sintetizando lo antes señalado, ¿correcto? Hoy en Memorias de Pez os traemos uno de los grandes pueblos, un imperio que llegó a tener un enorme grado de progreso para su época y que acabó por influir a otros grandes imperios posteriores como el Imperio Romano. Así que nada, hoy hablamos del Imperio Persa. Para ello tenemos que ir al siglo VI a.C. y encontrarnos con una serie de tribus seminómadas en la meseta de Irán. Vamos, en la zona de lo que hoy es el propio país de Irán, que se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Estas tribus de origen indoeuropeo, que llevaban viviendo por allí muchísimo tiempo, habían llegado en el pasado tras una serie de migraciones masivas. Estuvieron un tiempo dándose de leches entre sí y viendo cómo otro gran imperio, el Imperio Medo, crecía a su alrededor. Pero no fue hasta el año 559 a.C. cuando uno de los líderes más importantes de la historia surgiría para llevar su futuro imperio a la conquista de las tribus de la región. Hablamos de Ciro el Grande, el fundador de lo que se conoció como el Imperio Aqueménida o Persa. Bajo su gobierno, el dominio de Persia se extendió desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera del Hindu Kush, creando lo que fue el mayor imperio de la historia hasta ese momento. Una salvajada que sería superada unos siglos más tarde por Alejandro Magno. ¿Y cómo lo hizo? Pues el primer hito de Ciro fue unir a los persas y enfrentarse en el año 550 a.C. a los medos de Astiages. Tras salir victorioso, Ciro terminó conquistando la región y convirtiéndola en la primera provincia de su imperio. Posteriormente, las tropas de Ciro se enfrentaron también a los ilidios e hicieron lo mismo con los medos, además de tomar una serie de ciudades-estado griegas en la costa jónica de Asia Menor. Luego conquistaron los territorios de Sogdiana al este del mar Caspio para finalizar atacando Mesopotamia en el 539 a.C. y conseguir así la conquista de Babilonia. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Y para lograr un hito aún mayor, que era el de mantener unido a y a respetar las cosas muy exitoso de la además se hablaba de hay que todo el mundo estaba contento y no había necesidad de imponer la cultura persa a nadie. Un ejemplo de esta estrategia, o lo que otros llamarían misericordia, fue la liberación de esclavos judíos de Babilonia una vez Ciro se ventiló al imperio. Se dice que no solo los liberó, sino que también financió su vuelta a Jerusalén y encima les dio panoja para rehacer sus templos. ¿Será esto cierto? No lo sabemos, pero desde luego el tipo se labró un nombre intachable. Parece que incluso ciertos decretos que Ciro promulgó y que se encuentran tallados en una pieza arqueológica de gran relevancia hablaban ya incluso de derechos humanos allá por sus tiempos. Pues nada, tras morir Ciro, el tío se lo dejó bastante bien montado a sus herederos. Sus hijos se dedicaron a seguir expandiendo el enorme imperio, conquistando nuevos territorios en África y más concretamente en Egipto. Este era el único reino cercano que aún no había sido tomado por Persia, y esta hazaña fue realizada por Cambises II, que tomaría el título de faraón de Egipto. Tras su muerte se desató una guerra civil y la dinastía recayó en Darío I. Este hombre heredó el imperio en su cenit, con los territorios iranios, Elam, Mesopotamia, Siria, Egipto, el norte de la India y las colonias griegas de Asia Menor entre sus dominios. Poquita cosa, ¿verdad? Pues tras acceder al trono cargándose a un usurpador, Darío buscó una mayor unificación del imperio, valiéndose de técnicas muy útiles. En primer lugar, estandarizó el uso de una moneda común, y además estaba arreglada por sistemas de medición preestablecidos. Por otra parte, también oficializó el arameo como lengua imperial. Además, el hombre se encargó de que se hicieran carreteras y redes de transporte para que el comercio floreciese en todo el imperio. Ya sabéis lo importante que son las carreteras para que los imperios vayan bien, ¿no? Así, el poder se repartió entre lo que se conoce como los sátrapas, que eran gobernantes locales de grandes territorios, aunque su poder siempre emanaba desde el emperador. Por si fuera poco, el tío llevó a cabo la construcción de un canal enorme para unir el Mar Rojo con el Mediterráneo. Y además, Darío I también fue un conquistador y consiguió expandir el imperio hacia las tierras cercanas al río Indo y conquistar Tracia, para convertir al rey de Macedonia en su vasallo. ¿Y cómo no iba a lograrlo? La fuerza del ejército persa era tremenda, contando con cuerpos de infantería y arqueros muy entrenados, caballería pesada y ligera, carros y elefantes, y un temible cuerpo de infantería de 10.000 hombres conocidos como los Inmortales, porque sus bajas se reponían instantáneamente para siempre mantener ese número de soldados en los 10.000. Con Darío I el imperio acabó estando formado por 20 provincias o satrapías, y su figura fue ensalzada hasta ser considerado como un elegido de Dios, en concreto del dios Ahura Mazda,
dios supremo del zoroastrismo, que era la religión por excelencia que se profesaba en la región. Además, Darío también fundó Persépolis, una de las grandes capitales de la Persia antigua, junto con Susa, Pasargada o Ecbatana. Eso sí, en el año 499 Darío tuvo que hacer frente a una rebelión que se dio en todo el territorio jonio y que iba a sembrar la semilla del caos. ¿Por qué? Pues porque unos de los que habían instigado a que los jonios se rebelaran fueron los mismísimos atenienses, y esto sentó como el culo a los persas. Estamos ante la antesala de lo que sería la primera guerra médica entre los atenienses y los persas, que empezó en el año 492 a.C. y terminó 2 años más tarde. Esta fue la guerra en la que sucedió la epiquísima batalla de Maratón, y aquí los atenienses lograron una gran victoria a pesar de tener un ejército mucho más reducido. Aún así, la expedición que los persas realizaron en territorio griego tuvo bastante éxito, ya que consiguieron castigar a los Naxos y Eretria, polis aliadas con Jonia, y aumentar el dominio persa en el Mar Egeo. Pero indudablemente fue en los tiempos de las guerras médicas cuando el declive del imperio persa empezó. Con Jerjes I, hijo de Darío, se vivió la Segunda Guerra Médica, en la cual los espartanos de Leónidas pudieron aguantar un tiempo crucial contra los persas hasta ser finalmente derrotados. Lo de la peli de 300, vamos. Este retraso fue clave para que las tropas griegas consiguieran la retirada de las tropas persas en las posteriores batallas de Salamina y Platea. Tras todo este pifostio, los persas se fueron a casa algo calentitos y el imperio quedó para trapos. Así los herederos de Jerjes tuvieron que enfrentarse a numerosos conflictos internos y vieron cómo los reyes empezaron a matarse entre sí, conspiración tras conspiración. La monarquía estaba debilitada y los aqueménidas iban a llegar a su fin. Con todo esto, en el año 331 a.C. llegó Alejandro Magno, y como la Persia aqueménida estaba tan hecha polvo, le fue bastante sencillo derrotar a las tropas de Darío III y hacerse con el poder tras la batalla de Gaugamela. El célebre y joven conquistador macedonio se fue abriendo paso por toda Persia, dándoles hasta en el carnet de identidad para finalmente llegar a Persépolis, y aún más allá, hasta las regiones indias del imperio. Pero, como bien sabéis muchos, Alejandro la palmó y repartió sus tierras entre los distintos generales, conocidos como los diádocos. Así, Seleuco I, que era uno de los imperios seleucidos, que había sido anteriormente quería tener más poder que los emperadores. Así fue como de la satrapía de Bactria se formó el reino greco-bactriano y posteriormente Arsaces I lograría echar al sátrapa de Patria y consolidar también otro nuevo imperio, el imperio parto. Pero, ¿dónde está el imperio persa a estas alturas? Pues lo cierto es que a partir de aquí ya no hablamos más de los persas aqueménidas, los de Ciro y Darío, vamos. Estos persas de la antigüedad han sido siempre los más sonados y generalmente a los que nos solemos referir con el imperio persa. Pero es que realmente con imperio persa podemos referirnos a cualquiera de las dinastías que han gobernado por allí, desde Ciro hasta la última dinastía Pahlavi, que terminó en el año 1979. Pues el tema es que los partos y los seleucidas se estarían dando de leches entre sí durante un tiempo. Estos partos, también conocidos como arsácidas, porque todos sus gobernantes se llamaban así, llegaron a ser una de las principales potencias del antiguo Irán y se hicieron extremadamente ricos gracias al control de la ruta de la seda y al aprovechamiento del comercio entre la dinastía Han de China y el Imperio Romano. Durarían casi 500 años en el poder y serían finalmente depuestos por los sasánidas, otra nueva dinastía que haría florecer a Persia de nuevo. Los sasánidas extendieron sus fronteras mucho más allá que los partos y llegaron a Europa occidental, África, China e India. Sus conquistas recordaron a la de Persia aqueménida de los grandes conquistadores y la influencia cultural se extendió incluso más allá de sus fronteras, jugando un papel fundamental en el arte medieval europeo y asiático. Finalmente, este periodo sasánida fue interrumpido por la conquista musulmana de Persia en el año 651, momento en el que se estableció el califato islámico en la región. Con la llegada del Islam dio por concluido el tiempo de la Persia antigua, y tras los árabes tendría que pasar toda la Edad Media para que los persas volviesen a tener una dinastía nativa que estableciese un estado persa unificado. Este sería el Imperio Safávida, con la cual Persia vivió un renacimiento absoluto. Con ello se implantó el Islam chiita en la región, algo que podemos ver que ha llegado hasta la actualidad en Irán. A partir de este periodo, distintas dinastías se sucederían entre sí hasta llegar la Revolución iraní de 1979, tras la cual se mandaría a paseo a la monarquía. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado ya algunos datos importantes, pues, del imperio de los persas, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien.
Bien, chicos, bueno, ya para estar terminando, indicar, ¿no es cierto?, el legado, la importancia, sí, de esta cultura, pues, en el entorno actual, ya señalar, pues, ¿no?, que va a ser la primera superpotencia mundial, ¿no?, de la antigüedad, ya, sí, en la cual, pues, ¿no es cierto?, la figura de Ciro el Grande va a ser importante, chicos, porque va a respetar, ¿no?, la diversidad cultural, ¿no es cierto?, ya va a ser importante. Y a su vez, chicos, va a primar en ese contexto, pues, la tolerancia religiosa, ¿no es cierto? Sí, el aspecto cultural también de cada pueblo, el respeto a las costumbres locales, ¿no es cierto? Con los sistemas de satrapías, ya para una mejor administración más eficiente, ¿no? Correcto. Ahí vemos, ¿no es cierto?, al Ciro el Grande, que va a promover, chicos, los derechos básicos, ya, sí, en su famoso, ¿no?, cilindro, considerado, pues, el precursor de los derechos humanos, ¿no? Ya, importante, entonces, chicos, este aporte, ¿no es cierto?, en la antigüedad, ¿no? Muy bien. Otro aporte importante, chicos, va a ser la tolerancia, ¿ya? La tolerancia, ¿sí?, que contrasta, pues, con los conflictos actuales, ¿no?, en relación, ¿sí?, en el 2026, básicamente, ¿no?, en el siglo XXI, ¿ya?, por problemas en relación, pues, a identidades étnicas, religiosas, ¿no? ¿Sí? Este modelo, chicos, ¿no?, de integración multicultural inspira, pues, debate ya en la actualidad, ¿sí? Básicamente en relación, pues, a la globalización y la migración, ¿no? Hoy se plantea, pues, ¿no?, en este caso, somos un mundo interconectado, ¿ya?, pero a su vez muy dividido, ¿no?, por muchas tensiones, ¿correcto? Ya, pero y con Irán, chicos, ¿no?, ya hay una herencia cultural importante, ya que nos recuerda que los imperios, ¿no?, duraderos no se basan solamente en la fuerza militar, ¿no?, sino también en el respeto a la diversidad, ¿sí?, y una administración muy inteligente, ¿no?, la cual debemos de aplicar, chicos, en nuestro contexto actual, ¿no? Ya, ahí la relevancia o la importancia de este pueblo. Correcto, chicos. Sí, muy bien. Entonces, de esa forma estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Agradecerles a ustedes por su presencia, participación, ya, y nos estaremos reencontrando, si Dios lo permitiera, chicos, en una nueva oportunidad. Ya, cuídense a todos, sí, que tengan un bonito domingo, ya, y un buen inicio de semana. Saludos, bendiciones para todos. Correcto. Este, a ver un momento.